La reflexión de esta semana se titula El testimonio que llega. Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 19 y 20. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El relato bíblico que acabo de leer se le conoce como el endemoniado gadareno. Debemos entender que este hombre nunca había sido tratado bien por los pobladores de la zona, pues dice la Biblia que muchas veces lo habían intentado controlar, lo habían atado con grillos y cadenas, pero una y otra vez él había hecho pedazos las cadenas. En pocas palabras, este hombre era una persona violenta, era una persona que había sembrado terror en aquella población. Nadie quería tener tratos con él. Definitivamente, dice la Biblia que este hombre moraba en los sepulcros y que nadie podía atarle. Se había convertido en un problema social. Ahora vemos que con la llegada de Jesús, este hombre conoció el poder transformador del amor de Dios. Y definitivamente el relato nos dice que este hombre fue liberado, fue transformado y fue hecho otro hombre, un hombre diferente, un hombre nuevo, un hombre que pudo volver a su sano juicio. Como es de entenderse, este hombre, cuando volvió a la realidad, pudo darse cuenta que no encontraba nada atractivo en el hecho de quedarse en su ciudad, pues durante mucho tiempo había vivido atormentado y aislado de todo indicio de afecto. Realmente él no quería integrarse a la sociedad que tanto lo había rechazado. Por eso dice la Biblia que al retirarse Jesús hacia su embarcación, este hombre ahora sano y restaurado le rogó al maestro que lo llevara consigo. Dice la Biblia, al entrar en la barca Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase ir con él. Ahora, notamos que el versículo 19 del capítulo 5 de Marcos dice que Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: regresa a tu ciudad, vete a tu casa, regresa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pero realmente este hombre no encontraba ningún atractivo por quedarse en esa zona. Él quería seguir con Jesús. Él quería seguir en esa bendición que rodeaba la presencia del Señor Jesús. Ahora, si notamos, esta tendencia todos la llevamos dentro de nuestro ser. ¿A qué me refiero? El deseo de todos nosotros es retener todo aquello que nos ha hecho bien, que nos ha hecho algo bueno en nuestra vida. Lo queremos retener y no quisiéramos que pasara. Quisiéramos prolongar indefinidamente aquellas experiencias profundas y gratificantes que hemos tenido. Quisiéramos que no se acabara ese tiempo. Seguramente esto mismo llevó a Pedro a exclamar en el monte de la transfiguración cuando dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí.
Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No queremos que la fiesta termine, en pocas palabras. Pero hermanos y amigos, tenemos que volver al lugar donde Dios nos necesita, donde Dios nos está necesitando. Esto nos suele acontecer cuando después de un servicio maravilloso en nuestra iglesia, después de tener un servicio donde hemos recibido bendición, quisiéramos quedarnos. Quisiéramos que se prolongara ese tiempo de bendición, de alabanza, de adoración, donde estamos recibiendo ríos de bendición. Y quisiéramos decir como Pedro: Señor, hagamos 3 enramadas y ya no regresemos a nuestra vida cotidiana. Pero he aquí donde el Señor dice: tienes que regresar, tienes que ir y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntales las maravillas y la misericordia que Dios ha mostrado en tu vida. Y es justamente lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre cuando le ruega que quiere ir con Él. Él quiere seguir en esa vida, en ese momento, en esa bendición de estar con Jesús en la barca. Pero el Señor le dice: no puedes ir conmigo. Te necesito más en esta ciudad que en mi barca. Queridos hermanos y amigos, el Señor lo que nos quiere enseñar es que la mejor manera de seguir prolongando una bendición es compartirla con otros. Cuando retenemos una bendición y no la compartimos con otros, esa bendición se va disminuyendo. La mejor manera de retener una bendición y de multiplicarla es compartirla con otros. En el reino de Dios, lo que no se comparte se echa a perder. Dios no nos ha llamado para almacenar sus bendiciones, nos ha llamado para compartirlas, para contarles a otros las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, para contarles a otros la bendición y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Recuerde que en el reino de Dios lo que no se comparte se echa a perder. Por eso nuestro llamado es a ser bendecidos, pero también que a través de nuestra vida, que a través de nuestro testimonio, otros sean bendecidos. Por eso Cristo le mandó a este hombre a que fuera a compartir con los suyos lo que había experimentado. El Señor le fue muy claro. Le dijo: ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales lo que has vivido. Queridos hermanos, es por eso que quiero invitarle en esta semana que usted le cuente a otros lo que Dios ha hecho con su vida, lo que Dios ha hecho en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Ciertamente quisiéramos seguir con Cristo todos los días en su presencia. Quisiéramos no salir de ese momento. Quisiéramos hacer una enramada y quedarnos ahí con Él todo el tiempo. Quisiéramos extraernos de este mundo. Pero no, hermanos, estamos en este mundo para ser la luz del mundo. El Señor nos ha puesto en esta tierra para ser luz en el mundo, luminares en un mundo de oscuridad. Y quisiéramos no ver la realidad, pero el Señor nos necesita aquí. Nos necesita donde está la necesidad, donde está el necesitado, donde está el quebrantado, donde está el que no tiene esperanza. Querido hermano, cuéntales tu testimonio. Cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Testifica a otros de tu fe. Testifica a otros lo que recibiste en este día domingo que acaba de pasar. Testifica lo que has recibido durante toda esta semana
durante todo este mes, durante todo este año y todo lo que Dios ha hecho contigo en estos meses. Testifícalo, compártelo, dáselo a otros que sepan que Dios ha sido bueno y misericordioso contigo. Este nuevo discípulo, este hombre de Gadara, tenía mucho que contar, tenía mucho que decir cómo Dios había transformado su triste vida, una vida miserable, una vida apartada, una vida solitaria, una vida sin esperanza. Él tenía mucho que decir, no se podía almacenar ahí, tenía que compartirlo en su ciudad. Él podía ser un testimonio vivo de cómo Dios puede transformar la vida de un endemoniado. Y de este tema fue lo que el Señor le mandó para que él hablase. No tenía que hablar otras cosas, no tenía que decir otras cosas, solamente tenía que ir y contarles a los suyos las cosas grandes que el Señor había hecho, cómo lo había liberado, cómo Dios había transformado su vida, cómo el Señor Jesucristo había tenido misericordia. Solamente tenía que relatar los hechos, no tenía que hacer otra cosa. A veces pensamos que necesitamos una mayor preparación teológica, bíblica, y que si bien es cierto, sí es necesario, importante y trascendente, pero el testimonio vivo y eficaz de una vida transformada es una herramienta poderosa que Dios usa. Es lo que Dios usa continuamente. Tu testimonio, hermano y hermana, compártelo. Te quiero preguntar si conoces personas con las cuales puedes compartirles lo que Dios ha hecho contigo. Y estoy seguro que conoces a más de una. Y cuéntales, no importa que no te pregunten, solamente cuenta, habla las maravillas de Dios. Que de tus labios salgan las maravillas que Dios ha hecho contigo. Que en tu plática cotidiana puedan escuchar otros cómo bendices a Dios, cómo agradeces a Dios por un nuevo día, por una nueva semana, por los nuevos retos que estás enfrentando, y que aún en medio de tu prueba y de tu tribulación alabas y glorificas a Dios diciendo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y con tu familia. Queridos hermanos y amigos, el Señor Jesucristo ha hecho grandes cosas con nosotros y tenemos que contarlas, tenemos que compartirlo, porque Dios está haciendo muchas cosas maravillosas en nuestra vida. Yo quiero invitarte, hermano y hermana en Cristo, que en esta semana te pongas como una meta, como un propósito, contarle a otra persona o a otras personas lo que Dios ha hecho contigo. Estoy seguro que Dios va a usar tu vida, porque tu testimonio es el argumento más poderoso de lo que Dios puede hacer con una vida. Tu testimonio es el argumento más poderoso que Cristo transforma, que Cristo sana, que el Evangelio es poder transformador. Ese argumento es poderoso cuando lo usas en el nombre de Jesucristo. Quiero invitarte que en esta semana te tomes un momento para compartirle a otros tu testimonio. Compárteles lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tus hijos, lo que Dios ha hecho en tu familia. No te pierdas esta oportunidad. No desperdicies un solo día de contar las maravillas de Dios. Y recuerda que Dios te ha bendecido para que seas bendición. Comparte lo que has recibido y es la mejor forma de retener la bendición cuando la compartes. No tengas miedo, solamente abre tu boca y el Señor la llenará de su palabra y podrás hablar del poder transformador
con el que Cristo ha obrado en tu vida. Recuerda, di, cuenta y habla las maravillas de Dios. No tengas temor, decídete a hacerlo, porque el Señor Jesús, así como a este hombre, hoy nos dice, ve y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho contigo. Te animo, hermano y hermana, para que esta semana lo hagas con todo tu corazón. Aprovecha esta semana para que se haga una semana de evangelismo. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y Él te ayudará, te guiará y te usará con poder. Cuéntales a otros las maravillas de Dios. Que Dios te bendiga.